Una guerrera de la vida, mil caminos, mil salidas. Ella es sangre, es gasolina, es princesa, es heroína. Es la furia de un tornado, es bailar en mil pedazos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo cuándo? No, qué felicidad estar aquí nuevamente contigo. Y ahora vamos a hablar de un temazo que nos han pedido muchísimo y que yo, la verdad, no sé mucho de él, pero en carne propia la he vivido pero muchas veces en mi vida. Y el tema de hoy es... El tema de hoy es ansiedad y como bien dijiste tú, lo hemos vivido todos y todas. Y hablando de trastorno, nada más les aviento así como un número para empezar en el tema. 6 de cada 10 mexicanos hemos presentado un trastorno de ansiedad. Ahorita les explico qué es un trastorno, qué es la ansiedad y toda esa onda. Pero les doy los números para que normalicemos, Fabi. Normalmente cuando uno se puede reconocer como persona ansiosa, dices, bueno, pues soy parte de un grupo bastante amplio en la población mexicana y vamos a entender por qué se presenta la ansiedad, cuáles son los trastornos y sobre todo qué podemos hacer. Ok, perfecto, pues empecemos con este tema. Suscríbanse, recuérdenlo, suscríbanse, es bien importante que se suscriban para que este podcast siga vivo. El primer paso para erradicar la ansiedad es tomarte una de estas. No es cierto. O sea, sí ayuda, pero no es la solución. No me vayan a linchar diciendo que después los estoy alentando a ser alcohólicos. Exacto, No. porque luego la gente se distorsiona todo. Exacto. Y mira, mencionaste la palabra distorsión y la distorsión es algo base en la ansiedad. Pero bueno, vamos como organizando la información. Primero, Fabi, para poder entender la ansiedad hay que diferenciarla del miedo, porque todo mundo podemos saber cuando estamos ansiosos y se confunde mucho con el miedo. El miedo y la ansiedad están bastante correlacionados, pero no es lo mismo. Diferencia principal entre miedo y ansiedad. El miedo es una alarma primitiva en respuesta a una amenaza. En otras palabras, es decir, si yo voy caminando por la calle y veo que se me acerca un tipo con un cuchillo, lo que yo siento es miedo, porque la amenaza que tengo frente a mí es real. Es decir, mi cabeza me da para pensar que ese cuchillo me lo pueden encajar y entonces yo como respuesta funcional lo que hago es pues pedir ayuda o moverme de acera. Pero ¿qué pasa? Ahorita fuera del aire estábamos hablando, ¿qué pasa cuando de repente me empiezo a sentir ansioso sin ninguna razón aparente? Y lo pongo así entre comillas. ¿Cuál sería la diferencia entonces ahí, Fabi, entre el miedo y la ansiedad? Que no hay una amenaza real frente a ti. Exactamente. Que no hay una amenaza real en términos objetivos, pero sí hay una amenaza que yo estoy percibiendo como amenaza, aunque no necesariamente esa amenaza sea real. Toda la base de los trastornos de ansiedad, Fabi, tienen que ver con una interpretación distorsionada de lo que estoy viviendo. Hay una frase que dice que la ansiedad es exceso de futuro. No sé si la has escuchado. Uh-huh. Pues yo ahí le añadiría que no nada más es exceso de futuro, la ansiedad es producto de tu exceso de futuro, pero también de la programación de tu pasado. Para que tú puedas actuar de cierta manera ante un estímulo que te amenaza, es porque fuiste programado de cierta manera. Y ahorita les hago como el hilito conductor para que puedan entender por qué se sienten ansiosos y sobre todo hacia dónde van los síntomas ansiosos que tienen, porque también les hablaré brevemente de los trastornos de ansiedad. Me interesa muchísimo saber más de este tema y también nada más para que no se me olvide, no es que te interrumpa, pero es que para que no, porque ya me dijeron no le interrumpas, para que no se me olvide, hay diferencia de un ataque de pánico a un ataque de ansiedad. Es lo mismo. De hecho, este trastorno, o sea, el nombre clínico de este trastorno es el trastorno por pánico o crisis de pánico. Es lo mismo. Cuando tú tienes un ataque de ansiedad o un ataque de pánico es exactamente lo mismo. Les doy los síntomas, ya que lo mencionaste. Básicamente sientes como que te vas a morir. Uh-huh. Es decir, es una súbita, y les vuelvo a poner así entre comillas, una súbita aparición de lo siguiente. Sientes que la respiración se te va, la respiración está entrecortada, sientes opresión en el pecho, normalmente incluso se siente un dolor del lado izquierdo que se recorre hacia tu brazo izquierdo. Como si te fuera a dar un infarto. Exactamente, entonces tú piensas, me voy a morir.
¿sí? Porque te duele el brazo izquierdo, te duele el pecho, sientes que te falta el oxígeno, te empiezas a marear, te tiemblan las piernas y el primer pensamiento que viene a tu cabeza es, bueno, son dos. El primero es, ¿me voy a morir? O número dos, me voy a volver loco. En los ataques de pánico también vienen crisis de llanto imparables, por eso a veces en los ataques de pánico empiezas a llorar y no sabes ni por qué, pero te empieza a poner muy mal y no te puedes controlar. Muchas personas sienten que se desmayan, ojo, aclaro, no se desmayan, y si te llegas a desmayar es producto de cómo comenzaste a respirar y entonces tu misma respiración hizo que tú perdieras. Porque te recomiendan inhalar y exhalar con una bolsa. Ajá. Para que no te hiperventiles, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues la mayoría de las personas que tienen este trastorno por pánico visitan al cardiólogo, al internista, a un montón de especialistas en medicina porque piensan que lo que les está pasando es físico. O sea, si tú sientes eso, tú dices, me está dando un ataque al corazón. Entonces, lo que hacen es ir a la sala de emergencias y si no logran diagnosticar que lo que te pasó fue un ataque de pánico, pues por descarte te tienen que mandar primero a que revisen qué está pasando con tu cuerpo. Repito, 6 de cada 10 mexicanos hemos pasado por un ataque de pánico y yo les recomiendo que si ya presentaron alguno, sí vayan y lo revisen. Los especialistas para tratar cualquier trastorno de ansiedad son 2. Psiquiatría y un psicoterapeuta, y yo específicamente les sugiero que sea un psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual porque es el más resolutivo y el más breve para este tipo de trastornos. No quiero decir que las otras corrientes no sean buenas, sino que probablemente se ataquen desde otras trincheras y no es que no sean efectivos, pero tardas un poquito más. Ok. Yo cuando me dio mi primer ataque de pánico, no entendí, obviamente pensé que me iba a morir y después traté más o menos de buscar y googlear y hacer mi research sobre qué podía hacer cuando se presentaba o cada cuándo se iba a presentar, ¿no? O sea, claro. Dije, para estar preparada, cada cuándo se presentan. Se presentan de la nada, ¿no? O sea, de la nada o no. Porque lo que logré registrar es que se me presentaron cuando estaba yo. Uno se me presentó de la nada de plano escalando una montaña, ¿no? Estábamos ¿en dónde? En el Nevado de Toluca y iba yo bien, iba con Carlita y Carlita me hace cara como de que no iba tan bien, pero iba bien, o sea, y llegó un momento donde vi hacia abajo, le tengo miedo a las alturas, pero ya según yo ya lo había superado, vi hacia abajo, el ver la altura en la que estábamos que no, o sea, no dimensioné y hasta que estaba allá arriba. Y no sé si en ese momento estaba yo, después analicé y si no estaba bien en mi relación en ese momento, quizás eso también me haya estresado. Uh-huh. Y fue un momento donde no pude darle ni para arriba ni para abajo, me quedé como gatito, enterré las uñas y ahí gritaba y no había manera de sacarme de ahí ni para arriba ni para abajo. Uh-huh. Uh-huh. Y yo... Obviamente después lo piensas y dices, qué ridículo. O sea, pues dale para arriba o dale para abajo, pero... Pero no es ridículo, Fabi. Eso que te pasó a ti son dos cosas. El primero es, todos los ataques de pánico tienen lo que llamamos en clínica un disparador. Cuando tú vas a terapia a tratar los ataques de pánico, lo que te enseña el terapeuta es identificar los disparadores de tus ataques de pánico, porque lo que te lo dispara a ti no me lo dispara a mí. ¿Y se acuerdan en el episodio, no me acuerdo cómo lo nombramos, pero donde les dejé el formato para que registraran sus pensamientos? ¿En las heridas de la infancia? Creo que eran heridas, no. Bueno, ahorita nos acordamos. Si no, ahí se los ponemos en redes sociales. Cuando tú aprendes a identificar estos pensamientos automáticos, te vas a dar cuenta que hay ciertos pensamientos que disparan, o sea, es una situación que lo dispara, pero es el pensamiento que pone en alerta a tu cuerpo. En tu caso, probablemente el pensamiento que te pasó en ese momento es me voy a morir, porque estabas viendo hacia el abismo y de nuevo, les vuelvo a decir, todo lo que tiene que ver con ansiedad es una interpretación distorsionada, porque la gente te puede decir, pero ¿cómo se iba a morir si iba con el arnés y no pasa nada? Sí,
pero las interpretaciones distorsionadas que tenemos ante el estímulo amenazante es lo que provoca que tu cuerpo se ponga en estado de alerta y entonces desencadenen un ataque de pánico. Pero el ataque de pánico no es el único trastorno de ansiedad, hay muchísimos otros trastornos. Se disparan cuando, por ejemplo, con la gente que tiene fobias, cuando se presentan las fobias de las personas. La fobia es otro trastorno de ansiedad. Ok. ¿Sí? Hay fobias generalizadas y hay fobias específicas. Y también lo dispara un estímulo amenazador. Ejemplo, la persona que es fóbica a las arañas estará siempre hipervigilante a que no haya arañas. Entonces, si tú una persona que es fóbica a arañas, yo ahorita le pongo una arañita aquí de broma, yo la puedo hacer que ella caiga en estado de pánico porque estaba la araña cerca de esa persona y para ella la araña representa algo, que volvemos al punto de los disparadores y por eso es tan importante personalizar cada caso y caerá en un estado de pánico por la fobia. Pero quien no tenga fobia a las arañas, pues ni siquiera se da cuenta que estaba la araña ahí y lo mismo alguien que la altura no sea un tema. Claro. ¿Sí? O los aviones o así. O los aviones. Cuéntame algo, ¿desde qué edad empezamos a manifestar esta ansiedad? Desde los 0 meses de vida. ¿Por? Bueno, una es los rasgos de personalidad. Hay personas que tienen rasgos de personalidad bastante ansiosos. Y qué bueno que tocas este tema, Fabi, porque la ansiedad no necesariamente es algo malo. Hay ansiedad funcional y ansiedad disfuncional. La ansiedad funcional es la que te pone en estado de alerta y que eso te permite lidiar con los estímulos amenazantes de la vida y defenderte. ¿Sí? Es decir, yo sí soy muy ansiosa, pero imagínense que yo no soy tan ansiosa, pero una persona que no sea tan ansiosa, dices, bueno, pues veo un estímulo amenazante y entonces tomo mis medidas de precaución para que esa amenaza no llegue a ser realmente un peligro. La ansiedad disfuncional viene cuando las amenazas que yo estoy percibiendo están distorsionadas o no son reales. Por ejemplo, lo que sucede en los ataques de pánico. Parece que son súbitos los síntomas, pero no lo son. Tú podemos y yo ahorita estar charlando y en este momento se te puede estar presentando un ataque de pánico. Pero si yo te llevo a terapia y lo comenzamos a analizar, te vas a dar cuenta que en algún punto pasó por tu cabeza un pensamiento que provocó en ti una emoción y que esa emoción provocó en ti un síntoma conductual que después todo eso se convirtió en un ataque de pánico. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que no es que la ansiedad se te presente de la nada y entonces se vuelva un problema. Por eso es que hay que tratarlo. Porque los ataques de pánico no se van solitos. Si ya se te presentó uno, es probable que se te vuelva a presentar. No le estoy echando la sal, pero es probable que se te vuelva a presentar otro. Entonces sí tienes que meterle ahí mucho estudio y mucho insight en qué es lo que está pasando contigo. Bueno, otra de las cosas es qué tan bueno es estar medicado para pasar por estos ataques de pánico. Pues bueno, la medicina y lo que se receta para los trastornos de ansiedad, el principal medicamento son los ansiolíticos, todos los que terminen en PAM. ¿El ribo, que es alprazolam, clonazepam. Bueno, yo quiero decirles nada más algo. Yo no estoy a favor, perdón. Aquí obviamente tú eres la especialista en esto. Yo no estoy para nada a favor de ninguna medicina. Uh-huh. Creo que el ribo y lo que te hace el ribo, y el otro día estaba viendo una cosa en el internet, ahora sí que en el internet ya de viejita, soné a viejita, ¿no? Pero te seca el cerebro. Sí, una cosa horrible. No dejan de ser drogas sintéticas. La medicina, no, mejor acudan a las drogas naturales, por favor, mis queridos adictos. Mis queridos adictos, vámonos por lo natural, ¿no? Yo también voy más por esa línea, pero no quisiera desacreditar, yo no soy psiquiatra y quien debería hablar de eso, pues como debe de hablar es un psiquiatra. Lo que sí les quiero decir es que si ustedes intentan tratar su trastorno de ansiedad solo con medicinas, error, porque lo que están haciendo es poner un paliativo, es decir, están poniendo un parche. Cuando tú te tomas un ansiolítico, lo que hace es que eso deprime tu sistema nervioso central, baja tus niveles de ansiedad y entonces ya no hay ansiedad y dices, pues qué chido, ¿no? O sea, ya me siento súper bien. Pero si tú te dejas de tomar la medicina y no atacaste de forma emocional, de forma cognitiva y de forma conductual el trastorno va a volver. Es decir, la medicina no debe de ser Escuchen como esto, un por parche. favor, y sobre todo los jóvenes, porque conozco a muchos jóvenes que tienen este problema de la ansiedad y que se tratan
con medicamento, por favor, ojo, porque como lo dice Fabiola, si nada más te estás tratando con tus medicinas y no estás acudiendo a la terapia y a fondo qué es lo que te está provocando esta ansiedad, pues va a estar cañón. Vas a ser un adicto, vas a ser un adicto a este tipo de fármacos durante toda tu vida. Exactamente, y no va a resolver ningún problema y como bien tú dijiste, solo te vas a freír el cerebro y no vas a llegar nunca a la raíz de ello. Entonces no es que sean malos, pero tienen que estar siempre recetados por un psiquiatra, no se vayan con su médico de cabecera de, es que el médico de mi abuelita me recetó. Yo les digo, no, perdón, o sea, el que tiene que recetar un ansiolítico o cualquier medicina para cualquier padecimiento de salud mental es el psiquiatra, no por algo se aventó sus chorrocientos años de estudio como para que venga alguien y le diga, no, mijito, tómate esto. Y dos, Fabi, bien importante, por favor, no se automediquen, o sea, no son chochos. No, y además, ¿sabes qué? Que van de pronto a una terapia y están yendo con el psiquiatra y empiezan a ir. Entonces ya te dio la receta, ya te mandó la medicina, la empiezas a tomar y tú decides tomártela de por vida, dejar al psiquiatra, ¿no? Porque ya no quieres gastar esa lana o lo que sea, o ya no te gustó, pero sí te gustó el fármaco y entonces lo sigues consumiendo sin un guía y sin un especialista que lleve tu caso. Entendamos que, a ver, nadie estamos exentos de sentir cosas, nuestras emociones son algo que debemos de observar y es importante acudir a la terapia, pero si tienes este tipo de trastornos y además te automedicas y no te sigues valorando, está grave la situación, de verdad. Claro. Yo lo he visto mucho en jóvenes, entonces por favor, no echen esto en saco roto. Sí, el tema de la ansiedad va para arriba, ¿eh? O sea, cada vez se van presentando más trastornos de ansiedad. Y cada vez se inventan más distintos tipos de pastillas que, a ver, las pastillas obviamente te van a hacer sentir bien, pero quieres crear una dependencia a esa pastilla el resto de tu vida. ¿Y dónde están los efectos secundarios? Claro. Porque eso es lo que la gente no ve. ¿Qué está pasando con nuestro país vecino? Simple y sencillamente la cantidad de fármacos que han sacado y el Prozac y el esto y el otro, y la gente es súper adicta a todos ellos. ¿Qué va a pasar? O sea, yo digo, ¿qué va a pasar? Pues es que nos están dando, como yo dije, son puros paliativos que te dan como una felicidad momentánea o temporal, pero al final, pues, ¿qué está pasando con esto? O sea, ¿qué está pasando con tus emociones? Acuérdate que toda enfermedad, Fabi, es un mensaje para tu cuerpo. O sea, si hay algo que se te está presentando en tu cuerpo es porque te está intentando decir algo. Lo mejor que puedes hacer es escuchar a tu cuerpo y decir, a ver, estoy teniendo un tema mental, ¿qué tengo que revisar? O sea, no tengo que revisar que si voy a hacer más ejercicio o sí, obviamente el ejercicio, y de hecho para la ansiedad es buenísimo, pero no nada más es revisar tus partes externas, tienes que meterte a ti y decir, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿cómo voy a trabajar yo desde mi interior? Es igual de importante. Dime ¿por qué se nos presenta la ansiedad desde niños, por ejemplo? Bueno, la ansiedad, Fabi, además de ser una condición común, es multifacética y además es multifactorial. ¿Qué quiero decir con esto? Para que un niño comience a presentar rasgos de ansiedad elevada, o sea, que ya sea, y ahorita les doy todos los síntomas generales para que puedan ir haciendo un check en ustedes y en sus hijos, es porque el niño está viviendo en ese momento ciertas situaciones que él está percibiendo como amenazantes o peligrosas. En la ansiedad hay dos factores muy importantes: el sentir que peligras y el sentirte vulnerable. Sentirte vulnerable quiere decir que tú sientes que no tienes las suficientes armas o recursos para luchar con lo que está frente a ti. Entonces, si el niño se está poniendo ansioso, es porque siente que su ambiente es peligroso y el niño se siente vulnerable. Entonces, sí hay que revisar qué está pasando o en la escuela, o en la casa, o con sus amiguitos, o con quien lo dejas a que lo cuides. O sea, no es normal que un niño traiga un tema de ansiedad elevado, tampoco en un adulto. Pero bueno, si es un niño, pues a los papás sí les toca revisar qué está pasando. Ahora, ¿cómo reconocer cuando estoy ansioso? Porque luego, como se confunde con muchas cosas, sí creo que es importante que sepamos cuándo es ansiedad o cuándo no es ansiedad. Por ejemplo, esto de morderte las uñas. Es un síntoma conductual, por supuesto. Empiezo con los síntomas físicos, ¿sí? Que hay muchísimos. Aumento del ritmo cardíaco. Lo que a veces sientes como que el corazón se te sale y no es porque estés enamorado. Que dices, tengo taquicardia. Que tengo taquicardia, ajá. Ya les hablé de la respiración entrecortada, el mareo, el vértigo, las náuseas, la diarrea. La diarrea, ojo, muchas de las diarreas son producidas por ansiedad.
y entonces te gastas la vida en gastros y el gastro te ha pasado, o sea, el gastro te dice, pues, o sea, pues no te veo mal, te hacen una colonoscopia, ¿se llama? Cambias tu alimentación, pero vuelvo a lo mismo. Cambias tu alimentación, fuiste al gastro, pero no revisaste tus emociones. O sea, el cuerpo va a seguirse manifestando. Las úlceras. Las úlceras, claro. El hormigueo en manos y pies también es un síntoma de ansiedad. La sudoración, cuando sientes que estás sudando de más. Y que se te duerman las manos. Y que se te duerman las manos. A veces te sientes que se te duerme la cara y entonces eso genera más ansiedad porque dices, ya me va a dar una parálisis. Pero quiero que sepan que todos estos son síntomas físicos. Ahora, síntomas cognitivos que tienen que ver con lo que estás pensando, ¿sí? En cómo va tu línea de pensamiento cuando tienes síntomas de ansiedad. Lo primero es miedo a perder el control, que eso se da en los ataques de pánico. Miedo a volverse loco, que también se dan los ataques de pánico. Miedo a morir, que, bueno, creo que ese ya también ya lo dije. Pero también está esto, miedo a fallar, o miedo a que los demás te critiquen, o miedo a que los demás piensen que lo que estás haciendo es una burrada. Este miedo es el principal componente de un trastorno de ansiedad que se llama trastorno por ansiedad social, que es el famoso pánico escénico. Sí, que estés arriba hablando de un tema y de pronto empiezas a sudar, empiezas esto, blackout, ya me voy a desmayar. Pero esto sí lo pueden ver desde niño. Yo no sé si alguna vez en la primaria o en la secundaria te acuerdas de algún compañerito que pasaba enfrente a exponer y entonces se ponen muy rojos o empiezan a llorar o empiezan a tartamudear o hacen como movimientos raros con su cuerpo. Obviamente la clase se empieza a reír. Bueno, no debería ser tan obvio, pero sí se empieza a reír. Y eso lo único que hace es que alimenta el trastorno en el niño o en la persona, porque el principal miedo en el trastorno por ansiedad social es la evaluación negativa del otro hacia ti. Si tú tienes ansiedad social, estás todo el tiempo pensando, o sea, por ejemplo, si yo tuviera esa bronca, pensaría, ya se dio cuenta que mis orejas están grandes, o que estoy dientona, o que estoy cabezona, o que tengo los pies grandes, ¿sí? Cosas que a lo mejor tú, espero que no estés pensando. No. Pero la otra persona ya no puede concentrarse en No te había visto nada. las orejas, Fabi. ¿Pero qué tal mis piesotes? Pero cosas que el otro ni está pensando, pero la persona que lo está presentando lo piensa y lo asume como una realidad. ¿Qué pasa ahí? Se me va el sesgo, se me va la concentración y sucede el famoso pánico escénico. Empiezas a llorar y se acabó. Es un trastorno, se trata de verdad. No es tengo pánico escénico, es lo puedes trabajar. Es poco conocido, pero es muy común también. Y estas personas también tienen mucha dificultad para ver a los ojos a los demás, para conseguir pareja, para pedir un empleo, porque eso implica que tienes que ir pues, a venderte, ¿no? A vender lo que sabes hacer. En una entrevista de trabajo, tú imagínate a alguien que tiene ansiedad social. Y dime una cosa, cuando se presenta ya en la edad adulta, de la nada, así que se te empieza, o sea, tú has sido una persona que sientes que todo bien en tu vida y de pronto tienes disparo un buen día por un ataque de pánico, ¿no? ¿De dónde viene o qué te lo generó? Todo tiene que ser con una distorsión de la realidad. Sí, cuando es ya en trastorno, sí. Y cuando dices distorsión, Fabi, aclaro, no es que esté llamando a que todo el mundo somos unos distorsionados, porque la palabra es fuerte, pero sí todos distorsionamos la realidad, porque todos interpretamos distinto. Y en realidad no hay una realidad del todo objetiva. Pero sí, Fabi, respondiendo a tu pregunta, si se te presenta un ataque de pánico es porque algo está pasando y sí tienes que atenderlo, no hagas caso omiso. Si ya lo estás teniendo, si tus síntomas de ansiedad son bastante elevados, tienes que ver qué te lo está generando y modificarlo. Y eso normalmente llega a que modifiques y tomes decisiones en tu vida, que es ahí donde los pacientes pues ya dejan de ir. Sí, porque ya cuando les dices, pues bueno, o sea, si ya estamos viendo cuál es el foco. Mi hermano, mi hermana, hazte responsable. Sí. Cuando uno se hace responsable de lo que está viviendo y de cómo quieres vivir tu vida, de verdad que todo cambia, todo se acomoda. Entonces, hasta los ataques de pánico disminuyen o desaparecen. Sí, claro. Mira, yo tuve y esto siempre pongo este caso porque este paciente me autoriza a decirlo, tuve el caso de un chavo que tenía 9 ataques de ansiedad al día. 9 ataques de pánico, 9, Fabi. Tú imagínate qué te pasa con 9 ataques de pánico. O sea, este chavo dejó de manejar, dejó de trabajar, porque este chavo es estilista. O sea, ¿cómo tú le estás cortando el pelo a alguien y de repente te da un ataque de pánico? Pues no. Entonces cerró su negocio, ya no podía manejar, su vida se paró completamente. Esta es una ansiedad disfuncional, evidentemente. Entonces,
bueno, ya la verdad es que fue un caso de éxito, está súper bien el chavo y todo. Yo les digo esto para que se animen a pedir ayuda, porque no es como que si tienes ataques de pánico, entonces ya toda la vida vas a ser hiper ansioso y ya te chupó el diablo y adiós. Sí, yo conozco a alguien que varias veces le dije, oye, ¿por qué no, no sé, te atiendes o buscas a alguien que te dé otra segunda opinión? Y él ya estaba muy casado con el rollo de, no, a mí me dan como 8 o 9 ataques de pánico al día. Wow. De que no podía dormir también en las noches, de que se dormía súper tarde y luego ya dormía hasta la madrugada. O sea, muy joven también. Y con estos tipos de ataques, la verdad es que me preocupaba mucho. Pero él estaba muy en la idea de que esto no se me va a quitar y entonces yo voy a vivir con Rivotril toda mi vida. Bueno, pues vives bien apendejado, la neta, porque el Rivotril sí te anda poniendo un buen... No, de que ya te dicen, es que no, a mí el Rivotril ya no me hace nada. No, sí, te está matando un chorro de neuronas, que no estés, por eso ya no te hace nada, porque ya hay unas pobres neuronas ahí sobreviviendo. Hay otros trastornos de ansiedad que también son comunes, pero que no se sabe que son parte de los trastornos de ansiedad. Es el famoso TOC, los obsesivos compulsivos. Ese también es un trastorno de ansiedad. Y para quien no sepa qué es un trastorno obsesivo compulsivo, Fabi nos puede explicar por qué. Vengan a casa de Fabi y encuentren una mugre en su casa. Totalmente. No es cierto. A ver, ¿de qué trata el trastorno obsesivo? No estoy diciendo que tú tengas TOC. No, pero lo tengo. ¿lo tengo, sí lo tengo. Sí siento que lo tengo. La verdad, sí creo que lo tengo. Creo que ha sido de las cosas que más he trabajado y donde me puedo poner una palomita. Siento que lo tengo menos o no. Carla ya se está riendo. Pues Carla, para quien no la conozcan, Carlita, ven, asómate. No, sí, ven, asómate. Carla Y yo somos amigas, trabajamos juntas y creo que es de mis personas favoritas y me conoce perfecto. Y sí, ¿cómo ves? ¿Lo tengo mucho? Y es una fotógrafa increíble también. Sí, ¿ya me ha alivianado o qué? ¿Cómo ves? Creo que sigues un poco, pero ya se pone hasta roja de que lo diga. Ya la has bajado. Sí, explícales bien qué significa TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. Y yo lo tengo por la limpieza y el orden y sí, me gusta que todo esté en su lugar. Cuando me mueven las cosas del lugar, incluso puedo estar en una plática contigo y ya me fui de tu plática, ya no te estoy observando, ya solo estoy observando que el vaso no está en su lugar. Exacto. Que las revistas ya me las agarraron, los libros me los movieron. O sea, es una cosa, y antes era muy, muy, muy fuerte. Y sí, te genera mucha angustia. Claro. Y lo tengo desde niña. Ahora que cuando he hecho la revisión de desde dónde viene, yo me acuerdo que de niña no invitaba a mis amigas a jugar conmigo. ¿Por qué olían feo? No. Báñate, amiguita, y luego te traes a tu baño. No, porque no quería que me agarraran mis muñecas. Wow. Porque las tenía perfectamente acomodadas y peinadas y demás. Y yo, el hecho de que me las agarraran, me las movieran del lugar, era como. Y ya empezaba a respirar, ya sabes, así. Te generaba mucha angustia. Sí, mucha angustia. Que agarraran mis cosas. Hasta el día de hoy, todavía cuando mi hija me agarra cosas y de pronto no me las pide, si me las pides no hay problema, te las presto con muchísimo gusto. Pero si de pronto me la agarras y ya solo te la estoy viendo, es así como... Sí, o sea, me genera mucha angustia. Sí. Y es que por eso se llama obsesivo compulsivo, Fabi, porque el trastorno obsesivo compulsivo se da a través de una obsesión, una idea obsesiva. En tu caso está focalizada en la limpieza, pero hay obsesivos compulsivos a cerrar y abrir las puertas continuamente, a lavarse las manos, a prender y apagar luces. Bueno, tuve un paciente que tenía obsesivo compulsivo a levantar el teléfono de su casa. Tenía todavía de estos teléfonos de hace un chorro de años, pero que algunas personas de cierta edad todavía los tienen en sus casas. Era descolgar el teléfono más de 2,000 veces al día. Viene generado por una obsesión, un pensamiento obsesivo. Vuelvo de nuevo a las distorsiones. El pensamiento obsesivo, por ejemplo, en el caso de la limpieza, te lo personalizo ahí, y no es un pensamiento consciente, por eso les digo que revisen la parte de los pensamientos automáticos. Sería: eso tiene que estar en orden o tiene que estar limpio. Si te vas muy al fondo, en realidad es el miedo a un germen, a enfermarte, que ahí está la parte de la vulnerabilidad. Pero el pensamiento obsesivo eso está fuera de su lugar. Entonces, como es obsesión, tú no hay nada en lo que puedas pensar. Incluso te puedes ir de este momento y aunque pensar, mi vida sea un desmadre, pero mi casa tiene que estar limpia. Pero acuérdense que
son irracionales y es obsesivo. Entonces eso está fuera de lugar, y se llama compulsivo porque para tú aliviar esa obsesión vas y mueves el vaso. Pero ¿qué pasa? Moviste el vaso y ya volteaste y hay otro vaso. Entonces se vuelve a generar la obsesión y dices, tengo que acomodar el vaso. Entonces compulsivamente vas y mueves el vaso y eso nunca termina. Por eso es obsesivo compulsivo. Por eso ves a personas lavándose las manos cada 2 minutos. Porque tengo gérmenes, me enfermo. Bueno, me las voy a lavar, me las estoy lavando, me las estoy secando y tengo gérmenes, me enfermo. Y por eso es obsesivo compulsivo, pero tiene que ver con un tema de control. Pero te olvidas del coronavirus. No, imagínate. Ese fue un chascarrillo. Exacto. Entonces también tiene que ver con la ansiedad y bueno, también hay un trastorno que es poco conocido que se llama ansiedad generalizada, que también lo presentan muchas personas, y es esta preocupación excesiva por sucesos vitales. Por ejemplo, son como las tías que todas tenemos que se preocupan por todo. Por todo se preocupan estas personas, tías y tíos. Si sales, si no sales, si te enfermas, si no te enfermas, si tienes trabajo, si hay dinero, si no hay dinero, si hay peligro. O sea, todo es un problema, todo es una preocupación. Son personas que son muy hipocondríacas, todo el tiempo sienten que se van a enfermar. Esta hipervigilancia a los síntomas físicos también es un síntoma de ansiedad, ¿eh? Y es de los que primero pueden detectar. Por ejemplo, si te duele la panza, una persona muy ansiosa pensaría que ya se enfermó de algo muy fuerte. Entonces van y se revisan. Yo conozco personas que se gastan un dineral pensando y asegurando que tienen algo. Es que revíseme bien, doctor, revíseme bien. Y ya los revisaron de arriba abajo y, señora, usted no tiene nada. Pero lo siguen pensando y después se desarrolla la hipocondria. Entonces, está heavy. Wow, no, pues hay que. ¿Y cómo? Ok, danos la solución. ¿Cuál es la solución? Es acudir a alguien que, pues, un especialista, sí. Como bien lo dijiste, un psiquiatra, un psicólogo. Sí, pero un psicólogo, ojo, no que solo sea psicólogo, tiene que ser o psicólogo clínico, psicoterapeuta. Por favor, hago mucho énfasis en esto. Un psicólogo solamente no tiene la capacidad ni la preparación para tratar ninguna patología mental. No la tiene, no es que sean malas personas, pueden ser muy bien intencionados, pero no la tienen, o sea, sí asegúrense que tengan una preparación en lo clínico, porque además, la buena noticia, Fabi, es que para cada uno de estos trastornos hay tratamientos probados científicamente que en ciertas sesiones tu trastorno desaparece. Obviamente, con la colaboración del paciente, si piensas que te vas a sentar ahí a cotorrear y no haces las tareas, pues no sucede. Pero quien realmente se compromete a un tratamiento, y ya yo te lo digo con conocimiento de causa, los trastornos desaparecen. Y puedes tener una vida completamente funcional, pero tienes que atenderlo. Así que ya escucharon, ¿eh? Yo me quedé calladita. ¿Ya escucharon? No, creo que cada día me convierto en un mejor estudiante y hago caso a todo lo que escucho. No, a todo lo que escucho, entonces sí, me voy a atender esta parte. Mi TOC me lo voy a atender. Te voy a llevar a mi casa un día a ver qué te sucede. Pues seguramente la limpio ya. Bueno, pregúntale a Carlita cuando me llevó a su casa. Cuéntales qué pasó. Sí. ¿Qué pasó cuando llegué a tu casa? Lo primero que me dijo, subo a su casa y me dice, ay, no. Es que me levanté tarde y no he limpiado. Y que llegué y revisé qué hice. Pero no, y aparte le empecé a tirar cosas. No, ¿por? Sí, soy muy metiche. Le dije, ¿qué es esto? ¿Por qué estás guardando esto? Que es como no, pero es que aparte le empezaron, o sea, guarda como mi abuelita todas las cosas de el bautizo, la confirmación, pero tenías regalitos así que te dije, ¿y esto qué? Y unos dulces ahí llenos de tierra, te dijiste a la basura. Llenos de tierra. No, pues no lo cortes, Nacho. Y te mueres. No te creas, no soy tilichenta, pero tengo el inverso a tu TOC de la limpieza. O sea, no soy cochina, pero soy muy relajada en eso. Pero mi mamá es más o menos como tú. Tengo una hija bastante relajada que siento que ya le estoy convirtiendo. ¿En Toki? Pero yo siento que está bien convertir. Está bien, sí, no. La verdad es que eso es bastante funcional mientras no llegue al exceso de... Hay gente que no puede, o sea, no podría estar sentada aquí porque estaría, ¿no? Como viendo a ver si hay gérmenes. Obviamente no es tu caso. Fue puro chascarrillo. Pues bueno, ya nos escucharon, espero que les haga clic o no, pero a la gente que tiene estos ataques de ansiedad, pueden estar tranquilos porque ahí está la ayuda, acudan a un especialista. Y no se van a morir, tranquilos. Sí,
No, nos bueno, vamos no a de morir. eso, o sea, no me hago responsable de muertes ajenas, pero de eso no se van a morir. Totalmente. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, toquen la campanita y Suscríbanse y déjenos sus comentarios, que todos los leemos, absolutamente todos. Exacto, todos los leemos, así que y cuéntenos de qué temas más quieren que tratemos. Ahí ya tengo una lista, ¿eh? Sí, hay muchos temas que quieren que toquemos. Y bueno, les mandamos besos, mucho amor. Sí, besos. Chao. Bye.